Nadie como Dios, muchachos, bienvenidos. ¿Cómo van? Bienvenidos a todos los que se están conectando. Nadie como Dios. Qué alegría ver que ya se están conectando. Bienvenidos a todos, un saludo en el Señor. Grande, grande, grande. Quiero pues de manera personal felicitar a todas las mamitas de esta consagración por este Día de Madres que pasó. Que el Señor las bendiga, las llene de mucha fortaleza y que cada día, muchachas, seamos ese modelo de la Virgen María, de esa madre maternal, esa madre espiritual, esa madre dulce, que este día haya sido de mucha, mucha felicidad y mucha bendición. Bueno, espero que me escuchen bien. Tenemos un poco de lluvia, así que me confirman por favor si todo está en orden. Listo. Muchas gracias. Ya me confirmaron que se escucha bien. Listo. Entonces vamos a empezar. Vamos a ir arrancando porque el tema de hoy es súper hermoso, pero necesitamos tiempo para poder adoptar esas palabras que nos trae la Virgen María en esta tarde. Así que vamos entonces a iniciar, muchachos, con una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les pido por favor que desde sus casas me acompañen, elevando esta plegaria al cielo, al Espíritu Santo, que nos acompañe en esta tarde, que nos ilumine, que nos llene con su amor, con su fuego abrasador. A San Miguel Arcángel, a toda la corte de santos ángeles que nos acompañen en esta tarde. A ti, Señor, que nos curas con tu sangre preciosa, que hagas un círculo alrededor de nuestras casas, de nuestras familias, que protejas con tu sangre preciosa todos estos medios, estos aparatos, para que no interfieran en la acción del Espíritu Santo. A ti, mamá, que nos acompañes, dulce reina, que podamos ver ese modelo de madre, esa dulzura angelical, y vamos todos a decir, a poner nuestras manos en posición de recibir, a disponer nuestro corazón, muchachos. Si es necesario, cerremos nuestros ojos, clamemos al cielo, clamemos al Espíritu de Dios su presencia en esta tarde, en esta lección. Y vamos todos a decir: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Una última vez. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven Espíritu de Dios, inúndame de amor, ayúdame a seguir. Ven y dame tu calor, toma mi corazón, enséñame a servir. Ven Espíritu de Dios,
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos, y tú, oh príncipe de las milicias celestiales, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada defiéndenos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, muchachos, bienvenidos. Vamos a disponernos todos. Esta es la lección número 16. Ya como les decía la clase pasada, estamos a mitad de esta consagración, de este caminar. Así que muchísimo ánimo, mucha perseverancia, mucha oración, pegados de la Santísima Virgen María para que ella nos acompañe en este camino. La clase pasada vimos la lección 15, el sentido del sufrimiento con Juli. Entonces recordábamos, ¿cierto?, el valor del sufrimiento, que realmente, como podemos algunos pensar, no es que Dios lo mande, no es algo malo, sino que el Señor lo permite para muchas purificaciones. Entonces, en esta clase vamos a ver también un tema muy especial, y es precisamente en este bloque, en este segundo bloque, que es conocimiento de sí mismo, porque es algo que va en nosotros, ¿cierto? En nuestra naturaleza, lo veíamos en el origen del hombre, en su pecado original, en su inclinación, en su fin último, y que va arraigado pues claramente al corazón del hombre y en su esencia natural. Y esta lección número 16 se llama el perdón. Vamos a hablar, muchachos, de el perdón. Este don, muchachos, este regalo tan maravilloso que hoy en día pues está, la verdad, en su concepto y en su valor por debajo de lo que realmente es, que es un don de Dios. Y es que si vamos a hablar de la consagración y de la preparación, que hemos dicho que nuestro corazón debe estar completamente limpio, sin mancha, para llegar a la Santísima Virgen María, para llegar a Jesús, muchachos, nuestro corazón no puede llegar lleno de rencor, porque es que el rencor, ¿qué es lo que hace? Encarcelar el corazón, privarlo de amar. Y el perdón, ¿qué hace? Sanar, liberar, purificar, tener esa comunión con Dios. Por medio del perdón y de la sanación, muchachos, nosotros tenemos esa comunión con nuestro Creador. Y vean, es tan importante que realmente pues lo decimos con todo el amor, ¿cierto? La persona que no logre perdonar de corazón, esta persona no podría consagrarse, porque es que nosotros que vamos a entregarle nuestro corazón a la Virgen María, ¿cierto? Y vamos a recibir el de ella. No podemos, por amor a ella, dejar en nuestro corazón odio, rencores, ¿cierto? Entonces, la idea, muchachos, es que en esta lección podamos entender ese regalo que el Señor nos ha dado y que Él mismo nos ha pedido que hagamos, ¿cierto? Y que Él mismo ha dado también en su Evangelio, y en el transcurso de la clase lo vamos a poder aclarando. ¿Listo? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, entonces vamos a empezar hablando pues de que actualmente todos sabemos, todos hemos sido ofendidos, todos hemos tenido esas ofensas, pues es muy natural, porque como estamos con la inclinación de hacer el mal por nuestro pecado original, es natural, muchachos, que se generen como esos rencores, ¿cierto? Aquí tampoco vamos a decir, no, pues yo estoy diciendo esto, pues estoy libre de rencores, no, yo también estoy propensa a eso, también estamos inclinados como misioneros, como hijos de Dios encaminados. Pero entonces la idea, muchachos, es poder entender, ¿cierto? Es poder entender y poder sanar y liberar tal vez todo lo que tenga nuestro corazón. Entonces, vamos a hablar en sí como de 3 razones, quiero explicarles un poquito, como las razones por las cuales se siembra ese terrible sentimiento en nuestro corazón, que es el odio o es el rencor. Entonces, como tres razones así, pues, principales, para que las anotemos y las interioricemos. Entonces,
La primera razón por qué se puede sembrar un terrible rencor en nuestro corazón hacia las personas. Entonces, la primera razón es porque nos sembramos altas expectativas hacia los demás. Tenemos, muchachos, unas expectativas elevadas hacia los demás. Entonces caemos en el error de idealizar a las personas, ¿cierto? Entonces los tenemos por allá elevados, montados en un pedestal. ¿Y qué pasa? Que estas personas son frágiles como nosotros. Somos humanos, muchachos, y estamos susceptibles a herir, a ser heridos. Entonces el día, pues perdónenme la expresión, pero el día que nos suban como el palma y nos bajen como coco, va a ser claramente el golpe muy fuerte. Pero ¿qué pasa? Que también tenemos nosotros mucho que ver ahí, porque lo que hicimos fue poner a esa persona en un altar, ¿cierto? Y como un modelo, y pueden ser perfectos, pues pueden ser muy buenos modelos, pueden ser personas excelentes, pero como decía, tienen su fragilidad humana y esa inclinación a herir. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como para poder evitar esta causa de un posible rencor, un posible sentimiento de odio? Muchachos, no idealizar a las personas, ¿cierto? Solamente tomar como modelo a la Santísima Virgen María, a Jesús, a San José, a los santos. Esos sí que son modelos. A ellos sí que los debemos tener en lo alto para nosotros poder llegar a ellos. Pero en humanos, en nuestra condición, estamos propensos a pecar. Entonces, primero, muchachos, no idealizar, ¿cierto? No generar esas altas expectativas para que, por decirlo así, nuestro corazón no se desilusione y no sea fuerte, pues tan fuerte el golpe. ¿Listo? Segunda causa, segunda razón por la cual se nos puede meter este terrible sentimiento. El orgullo nos ciega y no tolera que lo traten así. El orgullo nos ciega y no tolera que lo traten así. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos esa inclinación a la soberbia, ¿cierto? ¿Soberbio yo? Sí, soberbio yo. Tenemos esa inclinación al orgullo, a la soberbia, a que yo soy más que los demás, a que yo me creo más que los demás, por lo cual estamos luchando. Hay que hacer la aclaración, estamos luchando, y por eso hemos conocido de ello. Entonces, ¿qué pasa? Que detrás de una herida está el orgullo, ¿cierto? Detrás de una herida está ese: no me gusta que me hablen así, no me gusta que me traten así, no me gusta que me digan las cosas de esta manera, heriste mi ego, ¿cierto? Heriste mi orgullo. Entonces, vean que en estos casos, muchachos, la humildad es fundamental. Esa virtud que contraataca la soberbia, que fue el primer pecado, la soberbia de Satanás. Esa virtud de la humildad debemos pedirla todos los días a nuestro Señor, y como modelo principal de humildad a la Santísima Virgen María. Porque vean esto: entre más humilde sea un corazón, menos heridas puede tener. Entre más humilde sea un corazón, menos heridas o rencores puede tener. Y podemos ver claramente la vida de los santos, ¿cierto? Los santos, ¿cuántos no fueron humillados? ¿Cuántos no fueron golpeados, ultrajados, perseguidos? Y ellos, ¿qué decían? Señor, todo te lo ofrezco. Ellos no renegaban, ellos no peleaban contra los que los estaban atacando. Ellos, en su humildad, en su sencillez, todo lo ofrecían al Señor, porque sabían que lo que les iba a esperar en el cielo, la recompensa era muchísimo más grande, y que la recompensa, muchachos, a nuestra humildad está en el cielo, no está aquí con los hombres, no está aquí en la tierra. Entonces, segunda causa: dejar nuestro orgullo, hacerle fuerza a nuestro orgullo. ¿Y con qué? Con la humildad. Y tercer causa pues al odio, al rencor, se debe a los temperamentos, que hay temperamentos muy impresionables, ¿sí? Ya lo habíamos visto con Juli, vieron la lección 13, donde hablábamos de los temperamentos. Espero que pues todos hayan podido hacer el test, que se hablaban de los 4 temperamentos: colérico, sanguíneo, melancólico y flemático. Entonces también tiene que ver mucho como en nuestro temperamento, porque es que hay personas a las que la verdad pues todo les da como igual, son personas súper chéveres, que si pasó alguien y no me saludó, me da igual, no pasó nada, tal vez esta persona no me vio. Pero
Hay otros que por su manera de ser, por su temperamento, por su naturaleza, sí tienen esta inclinación a ser un poco más propensos a herirse. Entonces, ¿qué pasó a esta persona? No me saludó. ¿Quién sabe qué le habrá hecho? ¿Cierto? No, entonces ya me hirió, me miró mal, me trató mal. Entonces empieza como esa lucha interior, muchachos, y es lo bonito de haber conocido nuestros temperamentos, porque entonces ya sabemos de qué manera trabajarle, ¿cierto? De qué manera poder pues ayudar a que no impregne tanto como en este sentido del rencor. Entonces ahí podemos ver que hay muchas personas que sueltan rápido las cosas, que pueden haberle hecho un daño súper grande, supremamente grande, un sufrimiento, y esa persona rápido soltó este dolor. Pero hay otras que sí se quedan más con eso, ¿cierto? Entonces aquí lo vamos como a poder entender. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces vamos a traer un poco cómo está el valor del perdón en la sociedad actual, ¿sí? En nuestra actualidad, cómo se tiene la concepción del perdón. Entonces, actualmente todos hemos escuchado que cuando se dice es que el que me las hace, me las paga, ¿cierto? Es que ojo por ojo, diente por diente. Entonces, hay una concepción de una justicia, así entre comillas, una justicia mal entendida, que entonces si la otra persona me hizo algo, yo le voy a responder con más severidad, yo voy a ser más fuerte con esa persona porque es que me tiene que pagar lo que me hizo, me tiene que pagar lo que me debe, ¿cierto? Entonces como ese desquite que completamente en el Evangelio no está, nuestro Señor no lo enseña, y lo vamos a poder ver, muchachos, en Mateo 5:38. Para que anotemos, Mateo 5:38, y lo voy a leer. ¿Qué nos dice nuestro Señor con respecto a esto? Él dice: habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo que no resistáis al mal. Antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Voy a volver a repetirlo. Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo que no resistáis al mal, antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, muchachos, no significa que por eso pues vamos a excusar las injusticias, ¿cierto? O sea, injusticias son injusticias. Eso sí lo tenemos absolutamente claro. Pero ¿de qué se trata? De no albergar ese rencor en nuestro corazón. Y un claro ejemplo para las personas que pues han visto de pronto la película La Pasión de Cristo, al momento de que arrestan a Jesús, si lo recuerdan, se acerca una persona y le da una bofetada, ¿cierto? En su mejilla. Jesús, ¿qué hace? Jesús lo mira con ese amor, que es lo que más me impresiona. Jesús lo mira con ese amor y le dice: si yo he dicho la verdad, ¿por qué me abofeteas? O sea, en ese momento Jesús tenía claro que era una injusticia el que la abofeteara, ¿cierto? Él tenía completamente claro que eso era injusto, pero el Señor nunca quiso como desquitarse con esa persona, ni siquiera le respondió de mala manera, ni siquiera lo miró mal, simplemente le preguntó: si yo dije la verdad, ¿por qué me abofeteas? Entonces a eso nos invita el Señor, ¿cierto? A entender, y lo vamos a explicar más adelante, que no es lo mismo aceptar las injusticias al perdonar. Listo. Bueno, vamos a hablar un poco ya como de las consecuencias, muchachos, del rencor. ¿Por qué hablamos tanto de perdonar? ¿Por qué los de lazos de amor mariano? Y por qué no solamente nosotros, también nuestro Señor nos habla tanto del perdón y de esa armonía. ¿Qué pasa, muchachos? Yo les pregunto, ¿quién fue el primero en odiar? ¿Quién fue el primero en sentir ese odio? Satanás, ¿cierto? En su soberbia, en su querer ser más que Dios, fue el primero en sentir ese odio. Entonces, si nosotros, vean esto tan impresionante, si nosotros odiamos, entonces ¿a quién nos estamos asemejando? A Satanás. Así de sencillo. Si tú odias, si yo odio, nos asemejamos
al que primero odió, a Satanás. Pero si nosotros amamos, perdonamos, ¿a quién nos parecemos? A Jesús. Entonces, muchachos, ¿a quién nos queremos parecer? ¿A Satanás, que odia, o a Jesús, que ama? Y es que el odio, el rencor, es un veneno para el alma, es un cáncer que mata lentamente. Es como decir, me voy a tomar este veneno, ¿cierto? Esperando que la persona a la que yo odio se muera. El que vas a morir eres tú, porque es que tú eres el que está envenenando el alma. El odio, muchachos, quema. Es como yo tener un pedazo de carbón ardiendo en mi mano y esperar que la persona a la que yo odio se queme. Esta persona ni por enterado, ¿cierto? ¿A quién está quemando? A mí. Yo soy la que me estoy haciendo ese daño. Yo soy la que estoy teniendo ese corazón pequeño, muchachos, porque es que quien odia es porque tiene un alma pequeña. Quien ama es porque tiene un alma valiente. El amar es de valientes. El amar es de decididos. El amar es de berracos. El odiar, el tener rencor es de personas pequeñas. De personas que tienen su corazón estrecho, que en su corazón no les quiere y no desean que quepa el amor, la misericordia de Dios. Por eso es que insistimos como tanto, muchachos. Imagínense nosotros llegar ante Jesús el día de nuestra consagración y decir, no, es que yo no he podido perdonar a tal persona que me hizo tal daño. No, realmente nuestro corazón debe estar sanito, debe estar limpio para ese momento. Y bueno, podrán decir, ay, sí, es que es muy fácil decirlo, pero otra cosa es vivirlo. Claro, pues una cosa es predicarlo y otra cosa es practicarlo. Yo también, primero que todo, yo lo tengo muy claro, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es lo importante acá, muchachos? Que nosotros humanamente solo vamos a decidir perdonar, pero Dios es el que va a dar la gracia. Nuestro Señor es el que nos va a dar esa fortaleza y esa fuerza de perdonar, porque humanamente no somos capaces de nada, de absolutamente nada. Por eso debemos clamar con humildad a nuestro Señor la gracia de poder perdonar y de soltar de nosotros todo ese odio, todo ese rencor, todo ese veneno que nos carcome lentamente, porque como nos decía Él en su palabra, ¿cierto? Y eso lo podemos ver en la oración que Él nos enseñó en el Padre Nuestro, que Él hablaba de que perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces vean todo lo que es el odio, ¿cierto? Veneno, fuego, odio, rencores. La persona se muere en vida y la otra persona a la que odia ni sabe por qué. Pero ahora miremos lo hermoso que es el perdón. Que el perdón es sanador. Muchachos, el perdón es sanador y santificante. Entonces vamos a definir pues como así en palabras muy sencillas, ¿qué podría ser el perdón? De manera muy sencilla. Perdonar es tomar la decisión de desprendernos del pasado para sanar el presente. Vean esto. Perdonar es tomar la decisión de desprendernos del pasado para poder sanar el presente. Muchachos, en sí, el perdón es un bálsamo que refresca esa herida, ¿cierto? Todos hemos tenido heridas. ¿Y qué es lo primero que se hace? Limpiarla, curarla, echarle el desinfectante, la cremita, la curita. Ese es el perdón, ese bálsamo que refresca esa herida que nos han hecho. Pero la persona que no perdona es como esa persona que se deja esa herida ahí con el mugre, con toda la infección, y entonces esto se le puede hasta pues poner ahí todo maloliento. Esa es la persona que no perdona. Deja que su herida se infecte, ¿sí? No permite la gracia de Dios, no permite que la gracia de nuestro Señor la llene, y entonces su herida se le infecta. O la persona que tiene su vaso cerrado, que está cerrado su corazón, no deja que la gracia de Dios lo llene, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona? Destapar el vaso para que la gracia de Dios lo llene y pueda perdonar. Por eso decimos que nosotros, con nuestras fuerzas humanas, no podemos ser capaces, y que esa es la clave, pedirle al Señor. Vean, muchachos,
El Señor, ante un alma que le clama y que le pide, no hace oído sordo. Él no se deja ganar en generosidad. Entonces, por eso es muy importante nosotros poder clamar esa fortaleza de perdonar. Y vean esto tan hermoso, es que podemos ver el perdón como un don, como un regalo, ¿cierto? Como un regalo a quien no lo merece, porque muchas veces la persona a la que vamos a perdonar tal vez no lo merezca. Claramente nos ofendió, claramente nos hirió. Pero ¿qué pasa? Y esto es muy verdadero, esto es muy cierto. Se sana más la persona que da el perdón que la persona que lo recibe. Se sana más la persona que da el perdón que la persona que recibe ese perdón. Y podemos, pues como ejemplificarlo con una flor. Cuando nosotros tomamos una flor y la pisoteamos, ¿qué es lo último que hace esta flor? Y es lo hermoso de la naturaleza. Esta flor, al ser pisoteada, lo que hace es exhalar su perfume, exhalar su último perfume. Y esto es lo que hace el perdón, y ante los ojos del mundo puede hacer, no, tan tonto, como así que lo va a perdonar después de todo esto que le hizo, después de que la pisoteó como una flor, después de que la tiró, que la dejó ahí abandonada, como así que le va a dar perfume. Muchachos, ante los ojos del mundo, eso se puede ver de esta manera, que tonto, que falta de dignidad, pero ante los ojos de Dios, muchachos, ante los ojos de nuestro Señor, esto es un acto de valentía. Y estas personas que parecen tontas ante los ojos del mundo son personas grandes y humildes ante los ojos de Dios, que es realmente lo que a nosotros nos interesa, ¿cierto? Esa generosidad y esa humildad. Entonces, como les decía, este perdón, muchachos, para que lo tengamos en verdad muy en el corazón y lo podamos entender. Si tú que me estás viendo en este momento, futura consagrada, futuro consagrado, tienes como algún rencor en el corazón, créeme que al dar ese perdón, tú te vas a liberar, te vas a quitar esa carga de encima y vas a salir más beneficiado tú que aquella persona a la que le estás dando ese regalo, porque es un regalo. El perdonar es un don. Es un acto perfecto de misericordia. Y yo aquí les quiero como contar un pequeño testimonio mío. Antes de conocer de Dios, antes de tener este encuentro con Dios, yo tuve un noviazgo en el mundo. Esta persona pues me hizo daño, ¿cierto? Esa persona me hirió. Entonces, ¿qué hice yo como en ese orgullo? Lo que hablábamos ahorita, ese orgullo, esa soberbia. Bueno, yo albergué muchísimo rencor en mi corazón, demasiado, en verdad que sentía mucho rencor hacia esta persona, y yo inicié mi proceso de consagración, tal cual como lo están haciendo ustedes. Inicié mi proceso de consagración, yo iba súper juiciosa, pues en ese entonces era cada semana, todos los jueves, asistía, pero muchachos, en verdad lo que les digo, yo sentía que algo me faltaba. Yo sentía que no era capaz de avanzar en la vida de oración, no era capaz de avanzar en la vida espiritual, en la unión con Cristo. Yo sentía que no amaba a la Virgen María, y a mí la verdad eso me daba una tristeza y un desespero, porque ya estábamos a más de la mitad de nuestra consagración, de mi consagración, y yo decía, Señor, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué no me siento como completa? ¿Por qué siento que no estoy cumpliendo? ¿Por qué siento como una carga, Señor? Y yo no entendía qué pasaba. Entonces hubo un retiro como al bloque 2 ya terminando, que próximamente lo vamos a tener acá. Hubo un retiro muy hermoso, pues donde se hizo como una actividad y una oración. Y ya hasta ese momento, la verdad, muchachos, no entendía, porque pues ya hacía mucho habíamos terminado con esta persona. Y en ese momento de la oración fue una gracia, muchachos, nunca lo voy a olvidar. Yo me arrodillé ante el crucifijo, yo le dije, Señor, muéstrame qué es lo que no me deja avanzar. Muéstrame por qué no puedo amar más a la Virgen María, muéstrame por qué se me está haciendo tan difícil este camino. Y el Señor en ese momento, muchachos, en la oración me mostró que era que yo tenía un rencor hacia esta persona que me había hecho daño.
que me estaba atando mi corazón y que por eso no me podía abrir completamente a Él y a la Virgen María. Y en ese momento yo le dije: Señor, yo quiero sanarme. Señor, yo quiero liberarme. Señor, te entrego este dolor, te entrego este sufrimiento, te entrego este rencor que tengo hacia esta persona. Y en verdad, muchachos, yo sentí como que me quitaron algo acá encima, un peso impresionante, una carga impresionante, como te lo entrego, Señor, te lo entrego, todo es tuyo. Y fue muy hermoso porque yo llegué ese día a la casa, del retiro, y lo primero que hice fue escribirle a esta persona y decirle que lo perdonaba de todo corazón. Y le pedí también perdón por haberlo ofendido con mi indiferencia, por haberlo juzgado, ¿cierto? Y realmente, muchachos, después de eso, pues no es por nada, pero mi vida espiritual llegó a un punto en que avanzó tan impresionantemente que aquí estoy, gracias a Dios. Yo digo que si no hubiera liberado eso, que si yo no hubiera sacado todo ese rencor que tenía hacia esta persona, yo no estaría acá, muchachos. De corazón, yo no estaría acá. Entonces vean que trae más beneficios a quien perdona, porque entonces esta persona empieza a tener una comunión más con Dios, más perfecta con Dios, su vida espiritual da un despegue impresionante, ¿cierto? Lo que hace es que se vuelve una persona valiente para amar, valiente para las pruebas, para las adversidades. Son personas optimistas, personas que son capaces de ver más allá de los errores de las personas, las heridas, ¿cierto? Entonces vean realmente la grandeza. Vean, muchachos, este don que lastimosamente el mundo, por ese, el que me las hace, me las paga, nos está quitando, nos está privando de ese amor a Dios y a la Santísima Virgen María. Bueno, acá vamos a hablar un poco de dos citas bíblicas que no solamente Jesús perdona, sino que Él también nos pide perdonar, ¿cierto? Y es que su ministerio de sanación fue fundamental en la evangelización de Jesús. ¿Por qué? Vean que en Juan 8, del 1 al 11, Juan 8, del 1 al 11, Jesús perdonó a la mujer adúltera, ¿cierto? Sabemos la historia de María Magdalena, que Jesús la perdonó. A quienes la iban a apedrear les dijo: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y Jesús le dijo a ella: si ninguno de estos te condena, te juzga, yo tampoco lo voy a hacer. Y la perdonó. Y en Lucas 23:34, Jesús también perdona a los que lo crucificaron. Muchachos, Jesús perdonó a los que lo crucificaron. Lo podemos ver en la pasión de Cristo, el momento de que estaba siendo clavado, que decía: perdónalos, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Leía una vez en una revelación privada a las horas de la pasión de Luisa Picarreta, se los recomiendo, en verdad que es hermoso. Al momento de la crucifixión, ya cuando Jesús estaba ya agonizando, Él pudo sentir aquella mirada del Padre. Jesús pudo sentir esa mirada de la justicia divina, de la justicia de Dios ante los soldados que estaban ahí alrededor de Él. Y Jesús, en su humildad y en su deseo de salvarnos, le dijo a Dios: por favor, a ellos no los mires, mírame a mí, que estoy aquí crucificado por ellos. Mírame a mí, Padre, por favor, contra ellos no tires tu castigo divino. Mírame a mí, que me estoy entregando por ellos. Entonces uno aquí es cuando dice: wow, es que si Jesús perdonó a quienes lo crucificaron, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Cierto? ¿Quiénes somos nosotros? Entonces, quiero leerles también cómo termina Jesús la oración que nos enseñó el Padre Nuestro. En la parte pues de perdonar los pecados, así como el Señor perdona nuestros pecados. Entonces, Él dice en Mateo 6, 14, 15. Qué pena. El libro se llama Las horas de la pasión, de Luisa Picarreta. Entonces, ¿cómo termina el Señor, el Padre Nuestro? Después de que sus apóstoles dijeron: Señor, enséñanos a orar,
Él les dice, Padre nuestro, que pues nos enseña el Padre nuestro, ¿cierto? El que sabemos actualmente, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Entonces él termina aquella oración diciendo, que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, vean que Él nos enseña, ¿cierto? Él nos dice, es que debemos perdonar. ¿Cómo pretendemos nosotros que el Padre, que Dios nos perdone, si nosotros no perdonamos? Entonces acá les quiero pues como compartir la parábola del siervo desagradecido. La pueden encontrar en Mateo 18, 23, 35. Mateo 18 del versículo 23 al 35. Entonces para que comprendamos un poco mejor qué pasó con este siervo. Resulta que este siervo le debía, eran exactamente 1000 monedas de oro a su jefe, ¿cierto? Al rey. Le debía 1000 monedas de oro. Entonces el rey lo llamó, le cobró a este siervo lo que éste le debía, y el siervo se le arrodilló, le pidió perdón, le dijo que por favor le perdonara esa deuda, porque el rey, al ver pues que no le iba a pagar, le iba a vender de esclavo a él y a toda su familia. Entonces claro, él empezó a clamar misericordia, que por favor le perdonara la deuda. Entonces el rey pues ante esto sintió compasión y le dijo, está bien, yo te perdono toda tu deuda, te puedes ir en paz. Entonces este siervo salió, y resulta que cuando salió se encontró con un compañero de él que le debía 100 monedas de oro. Vean la diferencia. Habíamos dicho que eran 1000 monedas de oro la que el siervo debía al rey, y este compañero le debía a él 100 monedas de oro. Una diferencia supremamente grande. Entonces se encontró con este compañero y este siervo le dijo, págame lo que tú me debes. Y el compañero le suplicó, le dijo, por favor, perdóname la deuda, porque yo no tengo en estos momentos, no tengo cómo pagarte, apenas pueda te los pago todos. Pero este siervo no aceptó y mandó a su compañero a la cárcel hasta que le pagara todo lo que le debía. Entonces los que estaban por ahí cerca se dieron cuenta de esto y fueron y le contaban al rey. El rey inmediatamente mandó a llamar a este siervo y le dijo, siervo malagradecido, yo te perdoné toda la deuda que tenías contra mí, te perdoné hasta el último centavo, y tú no fuiste capaz de perdonarle a este compañero tuyo 100 monedas, cuando tú me debías a mí 1000. Entonces por esto te voy a meter a la cárcel, y hasta que tú no me pagues todo no vas a salir de ahí. Entonces vea, en este caso la justicia, porque este siervo sí clamó perdón y misericordia del rey, pero no fue capaz de perdonar a su compañero. Entonces muchachos, si nosotros clamamos y le pedimos a Dios en el Padre Nuestro que nos perdone, pero no somos capaces de perdonar, ¿qué nos va a esperar como a este siervo? La cárcel, ¿cierto? Nos va a esperar pagar entonces hasta lo último que le debamos al Señor. Hasta lo último, muchachos. Y entonces, hagamos como un reencuentro. Entonces, quien no ama a Dios, lo desobedece, ¿cierto? Quien no ama a Dios, lo desobedece. Entonces, quien no perdona, no está amando a Dios. ¿Por qué? Porque lo está desobedeciendo, como hizo pues este siervo. Quien no se ama a sí mismo, se amarga la vida. Quien no se ama a sí mismo, se amarga la vida. Entonces, quien no perdona, se amarga la vida porque se va a la cárcel. Y lo decíamos anteriormente, es un veneno que yo me estoy tomando esperando que la otra persona se muera, pero resulta que es mi vida la que se está amargando. Resulta que mi día puede estar muy feliz, muy alegre, pero veo a esta persona que me cae mal y me amarga completamente la vida. Entonces yo soy la que me la estoy amargando, ¿cierto? Y por último, pues no ama al prójimo,
ama al prójimo porque tiene este rencor hacia él. Entonces no ama a Dios porque no le obedece, no se ama a sí mismo porque se amarga la vida y se va a esa cárcel. Y por último, no ama al prójimo porque guarda este rencor. Entonces, muchachos, en este orden de ideas, ¿será posible ser feliz de esta manera? ¿Qué creen ustedes? ¿Seremos capaces de ser feliz guardando odio y rencor en nuestro corazón? Claro que no. Entonces vamos a ver ahora, vamos a pasar a explicar un poco los niveles del perdón. Vamos a ver los niveles del perdón, que son 3 en este caso. Y después de Dios, nadie como María. Entonces, el primer nivel, muchachos, el primer nivel de perdón, es sanar el sentimiento de rencor que se pueda tener hacia Dios. Sanar el sentimiento de rencor que se pueda tener hacia Dios. Entonces, acá, ¿qué pasa? Todos hemos escuchado, tal vez, personas con heridas hacia Dios, ¿cierto? Por alguna enfermedad, por algún accidente, por alguna dificultad económica. Entonces, no, Dios tiene la culpa, Dios me mandó esta enfermedad, Dios me mandó esta crisis económica, y empieza a tener como un rencor hacia Dios, creyendo que Dios es el culpable de todos los males, y realmente no es así. Vean que en Romanos 8:28, esta cita bíblica, Romanos 8:28, nos dice: en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman. En todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman. Entonces aquí, ¿qué se hace? Que si tenemos ese rencor, nos creamos una falsa imagen de Dios, al pensar que es un Dios que manda dolores. Y resulta que no, Dios no los manda, muchachos, más si los permite. Sí los permite, y nosotros debemos discernir bien, ¿cierto? Porque Él no permite alguna dificultad, alguna tribulación por nada, ¿cierto? Él permite esta tribulación porque realmente nos va a purificar, porque realmente nos está salvando de un pecado muchísimo mayor. Yo les cuento también, quiero compartirles de manera muy personal. Yo estoy aquí en este proceso de conversión, luchando. Conocí al Señor porque mi papá, cuando yo tenía 14 años, mi papá, por una negligencia médica, él quedó parapléjico. Un hombre muy activo, un hombre trabajador, un hombre impresionante, un hombre que no se quedaba quieto. Y de un día a otro, pues yo estaba más pequeña, yo sentí que mi vida se acabó. Yo dije, y adopté esta misma actitud con Dios, este rencor. Yo dije, no, ¿cómo así? Mi papá que es tan activo, mi papá que es tan trabajador, tan buen papá, tan buen esposo. Y empecé a reclamarle a Dios. Yo, Señor, pero ¿por qué nos mandaste esta desgracia? Porque a raíz de ello, pues, hubo problemas económicos. Pues imagínense pasar de estar con comodidades a no tenerlas, de estar pues constantemente en citas médicas, en muchas cosas. Entonces yo no entendía. Y yo decía, no puede ser, Señor, tú nos estás castigando, ¿qué estamos pagando? Y le empezaba a preguntar al Señor, ¿por qué? Y sumergida como en esta desesperación, en esta tristeza, muchachos, entendí que si mi papá no le hubiera pasado esto, yo nunca hubiera aceptado ir a un retiro espiritual. Porque yo me encontraba ya a un borde de la tristeza, de la desesperación, de ver a mi papá así, de ver a mi mamá también sufriendo, a mis hermanos, que yo dije, yo quiero encontrar esa paz, y yo acepté un retiro espiritual. Y en este camino, muchachos, entendí que si mi papá no le hubiera pasado esto, que le pasó, que el Señor permitió, yo nunca hubiera conocido de Él, jamás me hubiera ocurrido por la mente encontrarme con Dios. Y también entiendo ahora que se convierte en un por qué a un para qué. Entonces, ¿para qué? De cuánto pecado el Señor no libró a mi papá a raíz de esta enfermedad, ¿cierto? Cuántos tal vez males mi papá está por medio de esta enfermedad, postrado pues en una camita, en una silla.
Él purificando, y cuánto purgatorio no le está librando, que yo ahora digo, Dios mío, perdóname por haber dudado de tu misericordia, perdóname por haber dudado de tu voluntad. Entonces, muchachos, es entender que de un mal que uno lo pueda ver muy, muy mal, el Señor saca siempre algo bueno, y nosotros tenemos que sacarle provecho a eso. Y un ejercicio muy bueno que les recomiendo ante alguna dificultad, una enfermedad, un accidente: Señor, no por qué, sino para qué tú estás permitiendo esto en mi vida. Y vamos a encontrar, muchachos, realmente una respuesta que nos va a llenar el corazón. Y después de Dios, nadie como María. Entonces, entendamos que Él no desea nuestros sufrimientos, mas sí los permite. Y ya es de nuestro corazón el entender para qué. Segundo nivel de perdón. Entonces, este primer nivel es con Dios, ¿cierto? Sanar ese rencor, posible rencor que podamos tener con Dios. El segundo, perdonar al prójimo. Perdonar al prójimo. Entonces, muchachos, aquí hablamos nuevamente que no es fácil, ¿cierto? No es sencillo perdonar a las personas que nos han hecho daño, y que solamente con la gracia de Dios es que lo podemos hacer. Pero vamos a tocar un poco, pues como algunas consideraciones que podemos tener en cuenta como para ayudar en ese nivel de perdón que es con el prójimo. Entonces, la primera consideración que podríamos tener es excusar las faltas de la otra persona. No justificar, oigan bien, excusar las faltas, porque mal es mal, ¿sí? Eso no va a cambiar, el mal ya está como tal, pero sí podemos excusar a esta persona. ¿Y de qué motivo? Esta persona puede ser una persona herida, ¿cierto? Si esta persona me hirió, yo no conozco su vida, yo no logro entender qué tuvo que haber pasado a esta persona que lo hace ser así. Por ejemplo, un papá que su hija pues tenga mucho rencor hacia él porque es un papá que de pronto la trató mal a su mamá, a sus hermanos, fue un papá muy cruel, muy brusco. Resulta que si uno se va a ver la vida de este papá, a querer buscar como esa excusa, va a ver la vida, es un papá que también recibió maltratos de su papá. Es un papá que tuvo que aguantar hambre, desprecios, que tuvo una vida supremamente difícil, que antes uno dice, no, pues si a mí me hubiera pasado eso, yo hubiera reaccionado muchísimo peor. Entonces es como ponernos en lugar de la otra persona, ¿sí? Y entender, muchachos, que no es porque lo hagan por maldad. Es que no hay personas, siempre lo hemos dicho, y aquí lo vamos a entender, no hay personas malas, muchachos, hay personas heridas. No hay personas malas, sino personas heridas. Entonces es ponernos en ese lugar, ¿cierto? Y entender que son personas pues también que han sufrido muchas heridas. Otra consideración. Bueno, y que son víctimas de víctimas, perdón, se me olvidó decir. Nosotros somos víctimas de personas que son víctimas de otras personas, y entonces eso se convierte en una cadena que nosotros debemos cortar. Entonces, como que este me hizo daño y le voy a hacer daño a este otro, y este otro a este otro, a este otro. Entonces, como mi papá fue así, yo voy a ser así igual de duro con mis hijos. Entonces mis hijos lo van a hacer con los hijos de ellos, y sus hijos con los hijos de sus hijos, y se convierte en una cadena de odio, muchachos, una cadena de rencor. Entonces nosotros ¿qué debemos hacer? Cortarla, ¿cierto? Cortar esa cadena y entender que estamos siendo víctimas de víctimas, que estamos siendo personas heridas de otras personas heridas. Segunda consideración: orar por los que nos han hecho daño. Esto es impresionante, muchachos. El orar por la persona que nos ha hecho daño es una de las mejores procesos de sanación. Es uno de los mejores procesos de sanación. Imagínense, les voy a contar la historia de, no sé si han escuchado de la santa Laura, la madre Laura, la santa colombiana. Esta mujer impresionante, ella escribió en su autobiografía, en su diario, que pues ella quedó huérfana de papá muy chiquita, como 3, 4 años, la verdad no estoy muy segura. Pero bueno, el caso es que ella contaba en su diario que todos los días, muchachos, todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando se sentaba a orar con su mamá, ella escuchaba siempre que su mamá pedía por una persona en especial.
Ella siempre ponía en sus intenciones a esta persona en especial. Entonces, pues la madre Laura, pues en su inocencia, ¿cierto? En su infancia, pensaba que era algún familiar. Ella decía, no, pues yo pensaba que era algún tío, algún primo, porque mi mamá siempre nos inculcó amar a esta persona y orar por esta persona. Entonces ya cuando ella estuvo un poco más grandecita, se atrevió a preguntarle, mamá, ¿quién es esta persona por la que oramos todos los días? Esta persona por la que siempre la ofrecemos en nuestra oración, en nuestras prácticas, en nuestra intimidad con el Señor. Y su mamá le respondió, esta persona, hija mía, es la persona que asesinó a tu papá. Vean, muchachos, qué hermosura. Esta persona fue la que asesinó a tu papá. Y claramente pues ella dice en su diario que cómo después de esa enseñanza que le dio a su mamá, que ella cómo y con qué cara y con qué corazón iba a tener rencor hacia los demás. ¿Sí? Si su mamá le enseñó a orar por aquella persona que le había hecho muchísimo daño. Y ese es el mejor camino para sanarnos. Realmente, muchachos, la oración por esas personas que nos hicieron daño es el mejor camino para sanarnos. Otra consideración, revivir el momento con Jesús. Entonces, si a ti que me estás escuchando te han hecho daño, tienes, digamos, algún acontecimiento, alguna situación que no logras perdonar, que no logras olvidar, que está allí en tu corazón, revive ese momento con Jesús. Esa es una clave, muchachos, fundamental. Revivir ese momento con Jesús. Ver que en aquel momento que nos estaba sucediendo esto, no estábamos solos. Estábamos allí con Jesús. Que Jesús nos estaba acompañando. Pero como les hablaba anteriormente, permitía para que nuestra alma fuera purificada. Y a través de ese sufrimiento, de cuánto pecado más nos iba a librar. Me acordaba de un ejemplo que escuchaba una vez. No recuerdo la verdad muy bien en este momento en qué país, pero anteriormente cuando los esposos se casaban, imagínense cuando se casaban, les regalaban un crucifijo. Entonces ellos se tenían que llevar este crucifijo, los recién casados tenían que llevarse este crucifijo para su casa, y cuando tuvieran problemas, de pronto discusiones, cierto, diferencias, se tenían que ir ante este crucifijo que les habían regalado y tenían que orar y contemplar a Jesús. Entonces era muy bonito porque, por ejemplo, la esposa, su esposo tal vez la había humillado, la había tratado mal, y esta esposa se iba al crucifijo y se arrodillaba y empezaba a mirar el crucifijo y decía, Señor, es que mi esposo me acaba de ofender, mi esposo me acaba de humillar. Cuando empezaba a cambiarle el sentimiento y decía, pero es que a ti también te humillaron, a ti también te ofendieron, Señor, a ti también te golpearon, mira tu cuerpo cómo está, todo lleno de llagas. Entonces, claro, le cambiaba completamente el sentido de su sufrimiento y vivía ese sufrimiento con Dios, con Jesús, y el entender que si nosotros hemos sido humillados, Jesús fue 1000 veces humillado. Al quitarle sus prendas, al flagelarlo, al arrastrarlo, al ponerlo a cargar esa cruz, que si nosotros hemos sido engañados, Jesús fue engañado por uno de sus discípulos, de uno de sus apóstoles, ¿sí? Jesús fue engañado también. Que si nosotros hemos sido ultrajados, Jesús también fue ultrajado. Entonces vean, muchachos, que nuestro sufrimiento no se asemeja, la verdad, para nada a lo que sufrió Jesús por nosotros. Entonces, clave fundamental, vivir ese momento que nos hace tanto daño, vivirlo con Jesús. Y se van a dar cuenta que nunca estuvieron solos, que nunca hemos estado solos en aquellos momentos en donde nos han hecho daño, que allí está Jesús, muchachos, que allí está la Virgen María. Es cuestión de nosotros abrir nuestro corazón y dejar que realmente podamos vivir ese momento y perdonarlo y olvidarlo. Y por último, pues como la última consideración para poder perdonar al prójimo, es perdonar y reconciliar. Perdonar y reconciliar. Vean que no es lo mismo estas dos palabras, porque tal vez algunas personas me estarán diciendo, no, pero es que, Ángela, es muy fácil decir, sí, perdonen,
pero resulta que si yo perdono, yo tengo que volver entonces con esta persona que me pega, que me maltrata, o con el papá de mis hijos que casi me mata, pues perdón que lo diga de esta manera, pero es para que me entiendan que no es lo mismo perdonar y reconciliar. En la mayoría pues, de las posibilidades se busca que también haya reconciliación, pero no necesariamente significa que la persona, si perdona, tenga que entablar nuevamente una relación con esa otra persona. ¿Sí me hago entender? O sea, realmente perdonar es como sacar ese odio del corazón, es liberarse de ese rencor, y reconciliar es volver pues como a unir esa relación. Entonces, para que entendamos que en este momento lo que nos interesa y lo que vamos a ponerle como toda la disposición es a sacar ese rencor y ya pedirle al Señor que si su voluntad pueda restablecer esa relación que está rota por el odio, ¿cierto? Con la otra persona. Claramente que aquí pues ya vienen los casos, pues no es lo mismo de pronto uno querer entablar nuevamente una relación con un amigo a querer entablarla con su hermano, ¿cierto? Uno no puede durar toda la vida enojado con su hermano o con su mamá. Entonces también es como de ver como las prioridades, ¿cierto? Entonces quiero leerles ya para terminar como esta partecita del perdón con el prójimo. Quiero leerles una pequeña historia que realmente yo lloré leyéndola, muchachos, porque es supremamente hermosa y nos habla de la gracia tan grande que incluso se puede ver reflejado en lo físico, porque muchas personas que odian se enferman físicamente, en serio. Entonces, ¿cómo se ve reflejado esa sanación interior con la sanación exterior? Y nuevamente, pues cito acá este libro, Contra la Maldad, que ya se los he mostrado, del padre Juan Gonzalo Callejas, hablando él de la importancia de la sanación interior, que en este caso sería el mismo perdón, para que lo podamos entender. Listo. Esta historia llegó a manos de él hace muchos años y él la quiso acá plasmar para compartirla, y yo la quiero compartir hoy con ustedes. Dice así: para que nuestros lectores puedan vislumbrar lo trascendente que es perdonar, para poder luego alcanzar la sanidad en otros aspectos de nuestra vida e incluso la salud corporal, quiero citar un ejemplo que escuché hace varios años. Una jovencita dotada de una gran belleza física fue a su primera revisión ginecológica a los 16 años. Lastimosamente dio en manos de un doctor con poca ética que, dejándose llevar por sus instintos, abusó sexualmente de ella. Cuenta la víctima que fue tal el odio y el rencor que almacenó en su corazón que fue perdiendo paulatinamente la salud hasta verse reducida a una silla de ruedas por más de 10 años. Teniendo ya unos 26 años, esta mujer fue invitada a unos retiros de sanación que ella aceptó para ver si el Señor la libraba de esa silla de ruedas, la cual le impedía llevar una vida normal. Resultó que el retiro no era de sanación física, sino de sanación interior. Allí le dijeron que lo que la había reducido a ese estado era el peso que llevaba de resentimientos, rencores y odios, y que si quería librarse de ellos, fuese y le pidiese perdón al doctor al que ella tanto detestaban. Oigan esto. Obviamente al principio ella dudó, pero al ver que al mantener semejante rencor, la única que salía damnificada era ella misma, se atrevió a seguir la inspiración del Espíritu Santo y se encaminó a cumplir el mandato de Cristo de perdonar a nuestros enemigos. Cuando entró en la consulta del doctor, éste ni siquiera la reconoció, ya que la pobre, aparte de estar reducida a una silla de ruedas, había perdido su belleza natural. Al preguntarle el ginecólogo qué podía hacer por ella, ella le dijo: doctor, vengo a pedirle perdón por lo que ocurrió hace 10 años. Yo sé que usted no me recuerda, soy la jovencita a la cual usted abusó. He estado en unos retiros y he comprendido que para sanarme necesito pedirle perdón por haber albergado tanto odio hacia usted
en mi corazón, así que le pido perdón de todo corazón. El doctor se puso pálido, prácticamente perdió la respiración y sus ojos se llenaron de lágrimas, y también le pidió perdón a la joven por haber causado semejantes estragos en su vida. Lo más hermoso es que en el momento en que se produjo la sanación interior, el milagro pudo obrar. La joven pudo ponerse de pie en el acto y salió caminando de ese consultorio que fue el origen de todas sus enfermedades. Vean, en verdad que a mí esa historia siempre me llena de mucha emoción. Realmente yo digo, wow, qué impresionante esto de la sanación interior, muchachos, qué impresionante el vaciarnos de nosotros, el vaciarnos de ese rencor y ese odio hacia los demás y dejarnos llenar de Dios. Y entendemos que para muchos pueda ser difícil, para muchos pueda ser algo traumático, de pronto un abuso, una ofensa muy grande, muchachos, pero con Dios todo es posible. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Vamos a ir terminando. El último nivel del perdón es perdonarse a sí mismo. Perdonarse a sí mismo. Muchachos, esto es muy normal de pronto para las personas que hemos cometido errores, ¿cierto? Que hemos cometido errores, pecados, y tenemos como ese rencor en nuestro corazón hacia nosotros. Entonces nuevamente aquí pregunto, si Dios ya nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonarnos? Pasa como la niña que de pronto ha iniciado su camino de conversión y en el mundo pecó, fornicó, usó anticonceptivos, pero conoció de Dios, se confesó, recibió esa gracia de la reconciliación, de la misericordia de Dios, pero esta niña sigue dándose golpes, sigue lamentándose, sigue diciendo es que no me puedo perdonar por lo que hice, ofendí a Dios. Vean que incluso en muchas ocasiones esto es como más soberbia, ¿cierto? Más soberbia porque no somos capaces de aceptar que es que somos débiles, muchachos. Es que podemos caer en cualquier momento, podemos pecar. Entonces, si nuestro Dios, nuestro Señor ya nos perdonó, muchachos, tenemos que dar ese paso de perdonarnos a nosotros mismos, perdonarnos por tantos errores, perdonarnos por haber ofendido también a las demás personas, perdonarnos incluso porque muchas veces pensamos que por nuestra culpa, pues otras personas están sufriendo, por nuestra culpa hemos ofendido a Dios. Entonces aquí vean que Él nos dice que nos quita y nos elimina eso. O sea, no es como que Dios va a poner un mantico en nuestros pecados y ya quedan ahí, no, o sea, es que Él los quita, o sea, los tira de ahí con la confesión. Por eso el Señor da una gracia al sacerdote, y es de olvidar por completo nuestros pecados al momento de la absolución. No es pensar como que, yo me confesé con el sacerdote y qué pena, se estará acordando de todos los pecados que yo le confesé. No, lo mismo hace Dios, muchachos, exactamente lo mismo. Él olvida, ¿cierto? Él olvida nuestros pecados y nosotros también tenemos que hacer lo mismo, perdonarnos a nosotros mismos. Entonces, ya para terminar, vamos a ver dos cosas básicas para perdonar. Entonces, listo, Ángela, ya entendimos que el perdón es santificante, que el odio no, que si odiamos nos parecemos al demonio, que si odiamos almacenamos rencor en nuestro corazón, nos envenenamos a nosotros mismos, que si odiamos nos quemamos a nosotros mismos. Listo, ya entendimos. Entonces, ¿qué sigue? Vamos a perdonar, muchachos. Vamos de corazón a perdonar. Y es que el perdón es una decisión. Muchachos, entendamos muy bien esto. El perdón es una decisión. Como les decía la clase pasada, el seguir a Dios es una decisión. El querer orar es una decisión, no es de sentimientos. Entonces, yo les pido que en este momento vamos a tener un espacio de oración. Acá me están preguntando que si es necesario buscar a esa persona para decirle que le perdonas. Bueno, eso ya va más como a consideración propia, ¿cierto? Yo, por ejemplo, como les dije,
yo busqué a esta persona y le dije que lo perdonaba y también le pedí perdón, pero no necesariamente se tiene que enterar, porque es que eres tú el que está sufriendo, esa persona tal vez ni por enterada. Entonces ya más como en el corazón de cada quien, ¿listo? Eso ya cada quien lo decide. Entonces yo quiero que tengamos en estos momentos un espacio de oración, muchachos. Vamos a vivir con todo el amor, ¿cierto? Con todo el fervor este espacio. Ya hemos llegado al final de la lección. Ya hemos visto las consecuencias de tener rencor en nuestra alma. Entonces, el primer paso para perdonar, muchachos, es decidirlo. No dejar que nuestro sentimiento en ese momento decida, sino que nosotros decidamos. Allí empieza la verdadera sanación, con la decisión. Entonces yo te quiero pedir a ti, consagrado, consagrada, hijo de la Virgen María, que si tienes de pronto a la mano un crucifijo, una imagen del Señor, de la Virgen María, que te arrodilles frente a ella. No dejes que nada te distraiga de este momento de gracia, de este momento en el que vas a perdonar cualquier rencor en tu corazón, cualquier rencilla ante alguien, eso que no te está dejando avanzar en la vida espiritual. Muchachos, porque si nosotros decimos, yo quiero, Jesús dice, yo puedo. Él se encarga de hacer todo. Nosotros, ¿qué debemos hacer? Decidir. Decir, Señor, yo quiero perdonar. Señor, yo quiero sanar esta herida de mi corazón, esta herida que no me deja. Y cierra tus ojos. Vive este momento, de corazón te lo pido. Este momento que el Señor te quiere regalar. Arrodíllate si puedes, si no, quédate allí, sentadito, sentadita. Vive este momento de amor, este momento que el Señor te quiere dar. Si no has podido tal vez encontrar el crucifijo, te pido que cierres los ojos. Si lo tienes allí, míralo. Mira al Señor. Mira sus clavos. Mira su corona de espinas. Mira cada una de sus heridas, de sus flagelaciones. Mira que por ti, que por mí, el Señor se entregó. Y aún en sus ofensas, aún en todas las humillaciones que le dieron, el Señor perdonó. El Señor clamó al cielo perdón por aquellas personas que lo clavaron, que lo crucificaron. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar, para no pedir perdón? El Señor te dice, escucha, hijo, si tú quieres, déjamelo a mí, que yo puedo. Yo te doy la gracia de perdonar. No lo vas a hacer otro día, no lo vas a hacer más rato, lo vas a hacer en este momento. Vas a sacar ese odio, ese rencor de ti y le vas a decir, Señor, te lo entrego. Señor, te entrego este sentimiento de rabia, este sentimiento de rencor, de indiferencia con aquella persona que me ha hecho daño. Contra ti, Señor, por haber dudado tantas veces de ti, por haberte reclamado por aquel accidente, por aquella enfermedad, por aquella situación económica, Señor. Me perdono a mí mismo, a mí misma. Me perdono mis pecados, mis errores, porque sé que tú ya lo hiciste, Señor. Como segundo punto básico para poder perdonar, muchachos, es pedirle a la Virgen María, es pedirle a ella
Suplicadle a Dios por medio de la Madre Celestial, de su Madre Santísima, que con paciencia y humildad nos den esa gracia de poder perdonar, de poder olvidar, de sacar de nuestro corazón todo ese odio, que queremos ser corazones dispuestos a amar, valientes a amar, a dejar que la gracia de Dios actúe en nuestras vidas. A ti, mamá, que seas nuestro modelo de santidad. Tú que perdonaste a aquellos soldados que crucificaron a tu hijo, que no guardaste rencor en ellos, te pedimos que nos ayudes, dulce reina. Y entrégale en estos momentos al Señor. Él está allí esperando que tú entregues ese corazón herido, ese corazón que ha sido humillado. Está preparando para ti ese lugar en el cielo, pero tú tienes que decir yo quiero, tienes que decir yo decido, Señor, y vas a perdonar a todos los que te han ofendido, a tu mamá, a tu papá, por las veces que te han ofendido, que te han dejado solo, sola. Si tu papá se ha ido, te ha abandonado, entiende que también es una persona herida, entiende que no es por maldad. Si tu mamá no te ha prestado la atención suficiente por estar trabajando, por estar ocupada en otras cosas, entiende que lo hace por tu bien, por amor a ti. Si primos, hermanos, amigos, familiares te han ofendido, son víctimas también, y ora, eleva una oración, una plegaria a ellos por su sanación también. Te perdono con el amor del Señor. Dile, te perdono con el amor del Señor. Puedo ver en tu rostro la grandeza del Señor. Te perdono con el amor del Señor. Mira el crucifijo, yo te lo pido. Mira a Jesús con los brazos abiertos, esperando que le entregues todo eso que sientes. O imagínatelo allí con los ojitos cerrados, el Señor esperando que tú perdones con su amor, esperando que tú perdones con el amor del Señor. Te perdono con el amor del Señor. Te perdono con el amor del Señor. Puedo ver en tu rostro la grandeza del Señor. Te perdono con el amor del Señor. Puedo ver en tu rostro la grandeza del Señor. Te perdono con el amor del Señor. Hijo de Dios, hija de Dios, tienes ahora un nuevo corazón, porque has perdonado, porque has decidido perdonar, entregarle todo eso al Señor. Vive cada momento con Él, con la Santísima Virgen María, que es el amor perfecto y eterno. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, muchachos. Vamos a dejar la práctica de esta lección. La práctica es realizar la oración del perdón, pidiendo a Dios la gracia de sanar todo resentimiento de nuestro corazón. Esta práctica se realizará con mucha humildad y mucha disposición. Entonces, esta oración yo ahora le tomo una foto, la mando a los grupos, a los misioneros que están encargados en WhatsApp, para que la compartan a ustedes y poder hacer esta oración. Es una oración impresionante, es una oración muy completa que recoge pues tal vez todas las ofensas de todas las personas que podamos haber recibido, y la vamos a vivir con toda la humildad, muchachos, y con toda la disposición de corazón. Y entendamos, por favor, amar es una decisión y perdonar también es una decisión.
Y la Virgen María nos está esperando con nuestro corazón sano y limpio para entregárselo a Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. Muchísimas gracias por su tiempo, por su disposición. Gracias nuevamente por esa puntualidad, por esa participación. Los queremos muchísimo a todos, los llevamos siempre en el corazón, en nuestras oraciones. Oren también mucho por nosotros, por favor, para que tengamos esa perseverancia final. Perseveremos, muchachos, perseveremos en el amor de Dios y recuerden, a perdonar y a pedir perdón. Que la gracia del Señor esté con todos ustedes. Una santa noche para todos. Dios los bendiga.